Hay un animal que la gente ve todos los días y no ve. Está en el parque. Está en el jardín. Está en el árbol de la calle. Lo ves correr, saltar, desaparecer. Y en el mejor de los casos piensas, qué simpático. Y sigues caminando. No genera miedo. No genera asco. No genera respeto. Genera ternura, a lo sumo. Una ternura distraída, la misma que le das a una paloma o a una hoja que cae. Y ahí está el problema. Porque ese animal que ignoras, ese roedor de cola esponjosa que parece estar siempre jugando, está haciendo algo que ningún humano, ningún tractor, ninguna empresa forestal ha podido replicar a esa escala. Está plantando bosques. No como metáfora. No como exageración. Como hecho documentado, medido, publicado en revistas científicas. Cada año, las ardillas entierran decenas de miles de semillas. Una parte de esas semillas germina. Esa parte construye bosques. Los bosques que hoy existen en el hemisferio norte no son solo producto del clima o del suelo. Son, en parte, producto de un animal que olvidó dónde había escondido su comida. Pero eso es solo el principio. Porque la ardilla no es solo un jardinero accidental. Es un ingeniero del ecosistema, un vector de hongos, un distribuidor de nutrientes, un indicador de salud forestal y al mismo tiempo, uno de los animales más adaptables, más inteligentes y más subestimados que existen. Y hay una pregunta que casi nadie hace. ¿Por qué la ignoramos? ¿Qué tiene este animal para haberse vuelto invisible a pesar de estar en todas partes? La respuesta tiene que ver con un error de percepción. Confundimos lo familiar con lo irrelevante. Lo vemos tanto que dejamos de mirarlo. Y al dejar de mirarlo, perdemos la escala de lo que realmente hace. Hoy vamos a corregir ese error. 2. El olvido que construye bosques. Empecemos por el dato central. El que cambia todo. La ardilla es un animal que acumula reservas. En otoño, cuando las bellotas, las nueces, las piñas y las semillas están disponibles, la ardilla no las come todas. Las entierra. Crea depósitos dispersos por un territorio amplio. Cientos. A veces miles. Este comportamiento se llama caché dispersa. No es almacenamiento en un solo lugar, es almacenamiento distribuido. La ardilla entierra una bellota aquí, otra a 20 metros, otra a 100. Sin patrón aparente. Sin mapa. El objetivo es sobrevivir al invierno. Pero hay un problema con este sistema. La ardilla no recupera todo lo que entierra. Los estudios varían según la especie y el hábitat, pero el consenso apunta a que entre el 25 y el 74% de las semillas enterradas no son recuperadas nunca. No porque la ardilla sea descuidada, sino porque el sistema no necesita ser perfecto para funcionar. Piénsalo en términos concretos. Una ardilla gris americana, Sciurus carolinensis, puede enterrar entre 3.000 y 10.000 semillas por otoño según el año y la disponibilidad de alimento. Si recupera el 60%, quedan entre 200 y 4.000 semillas abandonadas bajo tierra. En el lugar correcto. A la profundidad correcta. En el momento correcto del año. Condiciones óptimas para germinar. Un estudio de la Universidad de Richmond publicado en 2017 analizó el comportamiento de ardillas grises durante la caché y descubrió algo que obligó a los investigadores a revisar sus propios datos. Las ardillas no entierran las semillas al azar. Clasifican por tipo, tamaño y valor nutricional antes de decidir dónde y cómo enterrarlas. Las bellotas de roble blanco, que germinan rápido y pierden valor si no se consumen pronto, las entierran de forma diferente a las de roble rojo, que pueden durar meses. A las de roble blanco a veces las muerden en el embrión antes de enterrarlas, lo que retrasa la germinación y preserva el valor nutricional. No es instinto ciego. Es gestión activa de recursos. Cuando leí eso por primera vez, tuve que releer la fuente. Un roedor de 500 gramos clasificando semillas por valor nutricional y modificando el embrión para controlar el tiempo de germinación. No es lo que uno espera de un animal al que no le dedicamos un segundo de atención. Pero hay más. Porque las semillas que la ardilla no recupera no se pierden. Germinan. Y lo que germina, bajo las condiciones correctas, se convierte en árbol. Los robles, los nogales, las hayas, los castaños, los pinos en muchas regiones del hemisferio norte no se dispersan eficazmente por el viento. Sus semillas son pesadas. Caen cerca del árbol madre. Sin un vector que las transporte y las entierre, la expansión del bosque sería lentísima. La ardilla es ese vector.
Un estudio publicado en Ecology en 2019 estimó que las ardillas son responsables de la dispersión de hasta el 80% de las semillas de algunas especies de roble en bosques templados del este de Norteamérica. No el 10. No el 30. El 80. Sin ardillas, esos bosques no se expanden. Con ardillas, los árboles colonizan terrenos nuevos a una velocidad que ningún otro mecanismo de dispersión puede igualar a esa escala. La ardilla planta bosques porque olvida. Y el olvido, en este caso, es el mecanismo. 3. El cerebro. Aquí hay que detenerse. Porque la pregunta obvia es, ¿cómo recupera lo que sí recupera? Una ardilla entierra miles de semillas dispersas en un territorio de varios hectáreas. Las entierra en otoño. Las recupera en invierno, con nieve, con el paisaje transformado, semanas o meses después. ¿Cómo? La respuesta corta es, memoria espacial. La ardilla recuerda ubicaciones con una precisión que los investigadores tardaron en creer. El hipocampo, la región del cerebro asociada a la memoria espacial, es proporcionalmente más grande en ardillas que almacenan que en especies que no lo hacen. Y no solo eso, el hipocampo de las ardillas aumenta de tamaño en otoño, durante la temporada de caché, y se reduce en primavera. El cerebro se adapta estacionalmente a la demanda cognitiva. Un estudio clásico de la investigadora Lucia Jacobs demostró que las ardillas grises podían localizar sus propias cachés con una precisión significativamente superior al azar, incluso después de semanas, incluso bajo nieve, incluso cuando otros animales habían alterado el entorno. No usaban solo el olfato. Usaban memoria del lugar. Pero hay otro experimento que resulta aún más revelador. Las ardillas, cuando saben que están siendo observadas, hacen cachés falsas. Fingen enterrar una semilla, se alejan y la entierran en otro lugar. Comportamiento de engaño activo. Para que eso ocurra, el animal tiene que tener una representación de lo que el observador sabe o puede inferir y actuar en consecuencia. Eso no es instinto. Es cognición social. Las ardillas también roban. Si detectan que otro individuo ha visto donde enterraron algo, lo desentierran y lo mueven. La investigadora Pieter Terlouw documentó que las ardillas que habían sido víctimas de robo previo eran más propensas a hacer cachés falsas en el futuro. Aprenden de la experiencia. Ajustan la estrategia. Para un animal que la mayoría de la gente considera decorativo, el perfil cognitivo es sorprendente. Memoria espacial de precisión alta, comportamiento de engaño activo, aprendizaje por experiencia, adaptación estacional del cerebro. No es un roedor simpático. Es un sistema cognitivo afinado durante millones de años para resolver un problema concreto, sobrevivir al invierno en un entorno donde el alimento desaparece. 4. La red invisible. Lo que hace la ardilla no termina en las semillas. Hay una dimensión de su función ecológica que es casi completamente invisible a simple vista y que los ecólogos llevan décadas documentando. Las ardillas son vectores de hongos micorrízicos. Los hongos micorrízicos son organismos que viven en simbiosis con las raíces de los árboles. No son parásitos. Son socios. El hongo penetra o rodea las raíces y forma una red que amplía enormemente la capacidad del árbol para absorber agua y nutrientes, especialmente fósforo y nitrógeno, del suelo. A cambio, el árbol entrega al hongo entre el 10 y el 30% de los azúcares que produce por fotosíntesis. Esta red, llamada micorriza, conecta árboles entre sí. Un árbol adulto puede estar conectado a docenas de otros a través del micelio fúngico. Los nutrientes y señales se transfieren entre árboles a través de esta red. Es lo que algunos investigadores han llamado la red neuronal del bosque, o el Good Wide Web. Sin micorriza, muchos árboles no sobreviven o crecen mucho más despacio. ¿Qué tiene que ver la ardilla con esto? La ardilla come hongos. Incluidos los hongos hipogéos, los que crecen bajo tierra, las trufas de bosque. Los localiza por olfato, los desentierra, los come. Y las esporas de esos hongos pasan por su sistema digestivo sin destruirse y se depositan con las heces en otro lugar del bosque. La ardilla come hongo en un punto del bosque y deposita esporas viables a cientos de metros de distancia. Las esporas germinan, forman nueva micorriza, nuevas conexiones en la red. Un estudio de la Universidad Estatal de Oregón analizó la dispersión de esporas de hongos micorrízicos en bosques de coníferas del noroeste americano y encontró que las ardillas rojas y las ardillas voladoras eran responsables de una parte significativa de la dispersión de hongos en esos ecosistemas. En áreas donde los bosques habían sido talados y se estaba produciendo regeneración natural, la presencia de ardillas aceleraba el establecimiento de la red micorrízica en los nuevos árboles. Su ausencia la retrasaba. El árbol nuevo necesita micorriza para crecer bien.
La ardilla lleva la micorriza al árbol nuevo. El árbol crece. Produce semillas. La ardilla las entierra. Algunas germinan. Nuevos árboles. Más ardillas. Más dispersión de hongos. Es un ciclo. La ardilla no es solo un eslabón. Es el conector entre varios ciclos simultáneos. 5. El dato incómodo. Ahora lo que no aparece en los documentales de naturaleza para familias. Las ardillas comen carne. No en sentido figurado. No en situación extrema. De forma regular, oportunista y documentada. Las ardillas son omnívoras. La dieta base es vegetal, semillas, nueces, frutos, hongos, corteza, brotes. Pero cuando la oportunidad aparece, la ardilla no la ignora. Huevos de aves. Polluelos. Ratones pequeños. Lagartijas. Insectos. Carroña en algunos casos documentados. Un estudio publicado en la revista Ibis registró ardillas grises depredando activamente nidos de aves paserinas en bosques de Gran Bretaña. No como evento excepcional. Como comportamiento recurrente observado en múltiples individuos. Las ardillas localizaban los nidos, trepaban, consumían los huevos o los polluelos y se marchaban. El impacto en algunas poblaciones locales de aves era medible. Pero hay algo más perturbador aún. Las ardillas practican el canibalismo. No con la frecuencia o el sistema de las mariquitas, pero está documentado. En condiciones de estrés alimentario o alta densidad de población, los individuos adultos pueden consumir crías de otros individuos, e incluso en algunos casos registrados, las propias. Un estudio de la Universidad de Alberta sobre ardillas rojas americanas, Tamiasciurus hudsonicus, documentó casos de infanticidio y canibalismo en años de baja producción de piñas. Los machos adultos mataban y consumían crías ajenas, lo que tenía el efecto adicional de hacer que la hembra volviera a ser receptiva sexualmente en ese mismo ciclo. No es agresión sin lógica. Es una estrategia reproductiva. Brutal, pero con coherencia evolutiva. La ardilla simpática que le das una nuez en el parque tiene en su repertorio conductual el infanticidio, la depredación de polluelos y el canibalismo. Está en el mismo animal. En el mismo cerebro que hace cachés falsas para engañar a sus rivales. La naturaleza no distribuye roles limpios. El jardinero del bosque y el depredador oportunista son el mismo ser. 6. El invasor. Aquí la historia se complica. En 1876, un grupo de ardillas grises americanas, Sciurus carolinensis, fue introducido en Gran Bretaña como animal ornamental. La idea era decorar los parques de las grandes fincas con un roedor exótico y simpático de Norteamérica. Parecía inofensivo. No lo era. La ardilla gris es más grande que la ardilla roja europea, Sciurus vulgaris. Es más agresiva. Tiene una mayor tolerancia a los hábitats fragmentados. Se reproduce más rápido. Y lleva en su organismo un virus, el parapoxvirus, al que es inmune pero que es letal para la ardilla roja. La ardilla roja, que había sido el único representante del género en las Islas Británicas durante miles de años, no tenía defensas contra ese virus. El resultado fue una de las sustituciones de especie más documentadas y más rápidas de la historia reciente de Europa. En 1876 había varios millones de ardillas rojas en Gran Bretaña e Irlanda. Hoy quedan aproximadamente 140.000, confinadas principalmente en Escocia, algunas zonas de norte de Inglaterra e Irlanda. La ardilla gris ocupa prácticamente todo el territorio restante. La introducción de 30 individuos en un parque victoriano desencadenó el colapso de una especie nativa en todo un país en menos de 150 años. Y el mecanismo no fue solo el virus. La ardilla gris también compite directamente por alimento, y lo hace con ventaja. Puede digerir bellotas con taninos altos que la ardilla roja no puede metabolizar eficientemente. Eso le da acceso a una fuente de alimento que la nativa no puede aprovechar igual. La ardilla gris come más, se enferma menos, se reproduce más y dispersa un virus mortal. La ardilla roja retrocede. Italia importó ardilla gris en los años 40 del siglo XX. El mismo proceso comenzó allí. En algunas regiones del norte de Italia, la ardilla roja ha desaparecido de territorios donde era abundante hace 30 años. La Unión Europea clasificó a Sciurus carolinensis como una de las 100 especies invasoras más dañinas del continente. El ser humano tomó un animal de un ecosistema, lo trasladó a otro por motivos estéticos y desencadenó una catástrofe ecológica que todavía no ha terminado. No es ironía. Es el patrón que los biólogos llaman efecto de invasión biológica. Y la ardilla gris es uno de sus ejemplos más claros en Europa. 7.
El cuerpo. Algunas cosas sobre la estructura de la ardilla que merecen atención. La cola. No es decoración. Es un sistema de comunicación, de termorregulación, de equilibrio y de señalización de estado. Las ardillas usan la cola para comunicar niveles de alerta. Un movimiento rápido y agitado indica peligro inmediato. Un movimiento lento y ondulante indica alerta menor. Otros individuos leen esas señales y ajustan su comportamiento. La cola también actúa como paracaídas en caídas. Las ardillas pueden caer de alturas considerables sin daño. La superficie de la cola aumenta la resistencia aerodinámica y reduce la velocidad de impacto. Pero hay algo más específico que eso. En días de calor, la ardilla orienta la cola sobre su cuerpo como un parasol. La superficie de la cola irradia calor y reduce la temperatura corporal sin gasto energético de sudoración. Es un sistema de refrigeración pasivo incorporado en el propio cuerpo. Los dientes. Los incisivos de la ardilla crecen de forma continua a lo largo de toda su vida. No tienen raíz cerrada. Siguen creciendo. Si la ardilla no los desgasta constantemente royendo, los incisivos se curvan y eventualmente impiden comer. La ardilla muere de hambre con dientes demasiado largos. Esto significa que roer no es solo una conducta alimentaria. Es mantenimiento corporal obligatorio. Una ardilla que no roe está en peligro. Los ojos. Están posicionados lateralmente en la cabeza. Eso da a la ardilla un campo de visión muy amplio, casi 360 grados, útil para detectar depredadores desde cualquier ángulo. Pero la visión binocular frontal, la que permite calcular distancias con precisión, es limitada. Para compensar, la ardilla mueve la cabeza en pequeños giros rápidos antes de saltar de rama en rama. Está triangulando la distancia con movimiento de paralaje antes de cada salto. Un sistema de medición de distancia basado en el movimiento de la propia cabeza, sin instrumentos, con precisión suficiente para saltar entre ramas a 10 metros de altura sin fallar. Y las glándulas. Las ardillas tienen glándulas en la boca, en las patas y en otras partes del cuerpo que depositan marcas químicas en las semillas que entierran y en los lugares que frecuentan. Esas marcas son información. Estado reproductivo, identidad individual, tiempo de depósito. Cuando la ardilla recupera una caché, no solo usa memoria espacial. También lee la firma química del lugar. La información está codificada en el propio depósito. Otro. El número. Hay un dato que pocas personas conocen y que cambia la escala de lo que estamos hablando. Se estima que hay entre 265 y 285 especies de ardillas en el mundo. Están presentes en todos los continentes excepto Australia y la Antártida. El género incluye ardillas arborícolas, ardillas terrestres, ardillas de tierra, ardillas voladoras y ardillas de los peñascos. Las ardillas voladoras, Pteromini, no vuelan en sentido estricto. Planean. Una membrana llamada patagio se extiende entre las patas delanteras y traseras y actúa como ala delta. Algunas especies pueden planear más de 100 metros entre árboles. La ardilla voladora del norte, Glaucomys sabrinus, es una de las principales dispersoras de hongos micorrícicos en los bosques del noroeste americano, precisamente porque planea distancias largas transportando esporas en su sistema digestivo. Su radio de dispersión es mayor que el de las ardillas arborícolas convencionales. La ardilla más pequeña del mundo es la ardilla pigmea africana, Myosciurus pumilio, con unos 7 a 10 centímetros de longitud total incluyendo la cola. La más grande es la ardilla gigante india, Ratufa indica, que puede alcanzar 1 metro de longitud total y casi 2 kilos de peso. El rango ecológico del grupo es enorme. Desde bosques tropicales hasta tundra subártica. Desde el nivel del mar hasta por encima de los 4.000 metros de altitud. Desde zonas urbanas densas hasta bosques primarios intactos. Y en prácticamente todos esos ecosistemas, la función es similar. Dispersión de semillas. Dispersión de hongos. Ingeniería del suelo. Control de poblaciones de insectos en algunas especies. Presa para depredadores medianos y grandes. La ardilla no es una especie. Es un grupo funcional que ocupa el mismo nicho en ecosistemas radicalmente distintos en todo el planeta. 9. El equilibrio. Volvamos a la pregunta. ¿Para qué sirven las ardillas? La respuesta corta es, para dispersar semillas y hongos. Correcta pero incompleta. La respuesta completa es, para el equilibrio de los bosques templados y boreales del planeta. Desglosemos lo que eso significa en términos concretos. El roble no puede dispersar sus propias semillas eficientemente. La bellota cae al suelo cerca del árbol madre.
Sin un vector que la transporte y la entierre, el roble no coloniza terrenos nuevos. El bosque no avanza. La ardilla entierra bellotas a cientos de metros del árbol madre. A la profundidad correcta. En el momento correcto. Con la tasa de olvido correcta para que una parte germine. El roble depende de la ardilla para expandirse. El hongo micorrícico no puede dispersar sus esporas eficientemente a larga distancia. Crece bajo tierra. Sus esporas no viajan bien con el viento. Sin un animal que lo consuma y lo transporte, el hongo coloniza nuevos árboles lentamente. La ardilla come el hongo, lo transporta, deposita las esporas viables en nuevos lugares. El hongo coloniza nuevos árboles. Los árboles se conectan a la red micorrícica. El bosque funciona mejor. El hongo depende de la ardilla para expandirse. El árbol joven en un terreno de regeneración después de un incendio o una tala necesita micorriza para establecerse bien. Sin micorriza sus raíces son menos eficientes. Sin ardilla que lleve la micorriza al árbol nuevo, el proceso de regeneración es más lento. La regeneración del bosque depende de la ardilla. Y ahora el lado opuesto. Cuando las ardillas desaparecen de un ecosistema, los efectos se propagan. Estudios en fragmentos de bosque donde las ardillas habían sido eliminadas o eran muy escasas documentaron reducción en la diversidad de especies arbóreas con el tiempo. Las especies de semilla grande, que dependen de la dispersión por animales, declinaban. Las de semilla pequeña, dispersadas por viento, mantenían su proporción. El bosque se empobrecía en composición. Sin ardillas, el bosque cambia. No desaparece inmediatamente. Pero su composición se altera. Su capacidad de regeneración se reduce. Su resiliencia ante perturbaciones disminuye. Y hay una dimensión adicional que pocas veces se menciona. La ardilla es presa. Zorros, halcones, águilas, martas, serpientes, linces en algunas regiones. Todos cazan ardillas. La ardilla es un eslabón de transferencia de energía desde los productores vegetales, los árboles y sus frutos, hasta los depredadores medianos y grandes. Sin ardillas, esa cadena se interrumpe. Los depredadores que dependen de ellas como fuente de alimento importante deben ajustar su dieta o reducir sus poblaciones. La ardilla no es un adorno del bosque. Es una pieza funcional sin la que el sistema opera peor. 10. La ciudad. Hay un dato final que merece su propio bloque. La ardilla es uno de los pocos mamíferos silvestres que ha colonizado con éxito el entorno urbano sin ser domesticado y sin depender de la basura humana. La ardilla gris en las ciudades norteamericanas y europeas no está sobreviviendo a pesar del entorno urbano. Está prosperando en él. Los parques urbanos, los jardines, los árboles de las calles le ofrecen alimento, refugio y rutas de desplazamiento. Y en ese entorno urbano sigue haciendo lo mismo que en el bosque. Entierra semillas. Olvida algunas. Esas semillas germinan en los parques, en los bordes de los caminos, en los solares abandonados. Las ardillas son responsables de una parte de la regeneración espontánea de vegetación en entornos urbanos. Robles que nadie plantó creciendo en un parque. Nogales en el borde de un aparcamiento. Semillas enterradas por un animal que pasó por ahí en otoño y no volvió. Pero hay algo más que se documentó recientemente y que resulta fascinante. Las ardillas urbanas han modificado su comportamiento respecto a las poblaciones rurales. Son menos reactivas a la presencia humana, lo cual es esperable. Pero también han ajustado sus patrones de caché. En entornos urbanos con alta densidad de competidores, hacen más cachés falsas. Son más vigilantes. Más sofisticadas en sus estrategias de engaño. El entorno urbano las ha hecho cognitivamente más complejas, no menos. Un animal que la mayoría de los habitantes de las ciudades considera parte del decorado del parque está, mientras lo miran sin verlo, clasificando semillas por valor nutricional, modificando embriones para controlar tiempos de germinación, ejecutando estrategias de engaño activo contra sus competidores y dispersando hongos cuyas esporas conectarán los árboles del parque en una red invisible bajo el suelo. Todo eso mientras tú pasas con los auriculares puestos. ¿Para qué sirven las ardillas? Para plantar los bosques que los árboles no pueden plantar solos. Para conectar los árboles a través de la red fúngica que los mantiene vivos. Para alimentar a los depredadores que controlan el ecosistema. Para indicar la salud del entorno con su sola presencia o ausencia. Y para recordarnos que lo familiar no es lo mismo que lo conocido. El animal más subestimado no es el que pasa desapercibido por ser raro o difícil de ver. Es el que pasa desapercibido por estar en todas partes. Lo vemos tanto que dejamos de mirarlo. Y al dejar de mirarlo,
Perdemos la escala de lo que hace. Las ardillas llevan haciendo esto desde hace más de 36 millones de años. Los primeros registros fósiles del grupo datan del Eoceno tardío. Estuvieron aquí antes que los bosques que hoy conocemos. Contribuyeron a construirlos. Siguen haciéndolo. Eso que ves correr por el parque y saltar al árbol no es decorado. Es infraestructura. Si este episodio cambió como miras a la ardilla, suscríbete. Cada semana nos adentramos en lo que está delante de todos y nadie ve.